Aprende el pretérito perfecto compuesto en español. Hola amigos bilingües, bienvenidos otra vez a este canal, Jaime Lara Español. Yo soy Jaime y en este canal estoy compartiendo contenido en español para que tú puedas aprender la lengua española. En la clase de hoy te voy a enseñar cómo funciona el pretérito perfecto compuesto en español. Este tiempo verbal corresponde al present perfect en inglés. Y como comprobarás a lo largo de esta clase, los dos se parecen mucho porque tienen una estructura muy parecida. Si te quedas hasta el final del vídeo, vas a aprender a usar uno de los tiempos verbales pasados que más se usan en el idioma español. Pero antes de empezar, asegúrate de estar suscrito al canal, activar campanita y notificaciones para estar al tanto de las próximas clases de español que voy a seguir subiendo. Ahora sí que sí, coge papel y lápiz y empezamos. Ok bilingüe, toca empezar con esta nueva clase de español. Estate muy atento porque te voy a explicar este nuevo tiempo verbal, el pretérito perfecto compuesto en español, lo que equivale al present perfect en inglés. Pero antes de empezar con esta gramática española, recordarte que ahí abajo en la caja de la descripción del vídeo te comparto libros de gramática que te pueden ser muy útiles si estás estudiando el idioma español. Yo los uso mucho, ya que te dan una explicación teórica muy resumida junto con ejercicios prácticos. Bien, dicho esto, vamos con el pretérito perfecto compuesto. En primer lugar, tengo que mencionarte rápidamente que en español hay 3 conjugaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 3 tipos de verbos. En primer lugar tienes la primera conjugación, que son aquellos verbos que en su forma de infinitivo acaban en ar. Después están los de la segunda conjugación, que son los verbos que acaban en er, como beber. Y los de la tercera conjugación, como vivir, que acaban en ir, en su forma de infinitivo. Importante, acuérdate. Además, en español hay formas o modos verbales. Por un lado están las formas personales, que son aquellas formas que necesitan del uso de un pronombre personal. Es decir, necesitan del yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros o vosotras, ellos o ellas. Y dentro de esta forma se incluyen los modos de indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Y por otro lado están las formas impersonales. Esto quiere decir que a la hora de usar los verbos no se usan los pronombres personales. Estas formas incluyen el modo infinitivo, gerundio y participio. Vale, dicho esto, tienes que saber que tanto en esta clase como en las clases anteriores sobre tiempos verbales que te he enseñado, me estoy centrando en el modo indicativo. Con este vamos a trabajar. Y en primer lugar te voy a enseñar cómo se conjuga en el tiempo de pretérito perfecto compuesto con los verbos regulares. Y después te voy a mostrar los verbos irregulares. Bien, como te he dicho, primero los verbos regulares. En el cuadro verde te comparto los pronombres personales, que se dividen en singulares y plurales. Los singulares son yo, tú, él y ella para el femenino, y los plurales son nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ellos o ellas. Recuerda que nosotros, vosotros y ellos es para el masculino y nosotras, vosotras y ellas es para el femenino. Bien, ahora vamos a conjugar el verbo de la primera conjugación, hablar, que acaba en ar. Por eso es de la primera conjugación y que está escrito en su forma de infinitivo. Vale, antes de empezar tienes que saber que este tiempo verbal, al ser un tiempo compuesto, necesita de 2 partes. Por un lado, el verbo haber y por otro, un tiempo en participio. Aquí tienes un ejemplo, yo he hablado. Como puedes ver, primero tienes el pronombre personal, yo, luego el verbo haber conjugado, he, que por cierto, este verbo por sí mismo no tiene significado ninguno, pero es imprescindible saber su conjugación para formar este tiempo verbal. Por si no lo sabes, en el canal tengo un vídeo explicando este verbo con más detalle. Y por último, después del verbo haber, se coloca un verbo en participio,
¿Cómo se forma el verbo en participio en español? Pues muy simple. Si el verbo es de la primera conjugación, se le añade al final la terminación ado. Y si el verbo es de la segunda o tercera conjugación, se le añade la terminación ido. No me quiero extender en esto porque en el próximo vídeo te voy a explicar los participios con más detalle. Vamos a seguir conjugando este verbo con el resto de las personas. En segunda persona del singular sería tú has hablado. En tercera persona, él o ella ha hablado. En los plurales, primera persona, nosotros hemos hablado. Segunda persona, vosotros o vosotras habéis hablado. Y por último, en la tercera persona, ellos han hablado o ellas han hablado. Si te fijas, a la hora de conjugar este tiempo verbal, el verbo que se conjuga es el verbo haber y el participio del otro verbo siempre es igual, acaba en ado, todas las personas. Esto es lo mismo que si dices en inglés I have talked, you have talked, he or she has talked, we have talked, you have talked y they have talked. ¿Queda claro? Pues vamos a seguir. Ahora toca conjugar el verbo de la segunda conjugación, beber. Empezamos. Yo he bebido. Tú has bebido. Él o ella ha bebido. Nosotros o nosotras hemos bebido. Y vosotros o vosotras habéis bebido. Y el último, ellos o ellas han bebido. Como puedes ver, el participio de esta conjugación tiene la terminación ido. Ahora vamos a conjugar el verbo vivir de la tercera conjugación. Yo he vivido. Tú has vivido. Él o ella ha vivido. Nosotros o nosotras hemos vivido. Vosotros o vosotras habéis vivido. Y ellos o ellas han vivido. Como puedes comprobar, la terminación del participio es ido, al igual que la segunda conjugación. Bien, perfecto. Una vez visto todo esto, seguimos ahora con los verbos irregulares. Te muestro el mismo cuadro que antes. Primero, los pronombres personales, yo, tú, él, ella, usted, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ellos o ellas, divididos en singulares y plurales. Y ahora toca conjugar los verbos. Debes saber que en los participios de verbos irregulares no se usan las terminaciones ado o ido, ya que al ser verbos irregulares, los participios son palabras completamente diferentes al verbo en infinitivo. Empezamos con la primera conjugación. Sí, lo que ves, sorpresa. Realmente no hay verbos de la primera conjugación irregulares en un tiempo de participio. Mejor para ti, así no tienes que estudiártelo. Estos verbos suelen ser de la segunda o de la tercera conjugación. Te comparto entonces el verbo hacer, que es de la segunda conjugación. Este participio es hecho. Vamos a conjugarlo. Yo he hecho. Tú has hecho. Él o ella ha hecho. Nosotros o nosotras hemos hecho. Vosotros o vosotras habéis hecho. Y ellos o ellas han hecho. Como puedes ver, el participio del verbo hacer es muy diferente a su infinitivo. Otro verbo, abrir, tercera conjugación, acaba en ir. Vamos a ver su participio. Su participio es abierto. Yo he abierto. Tú has abierto. Él o ella ha abierto. Nosotros o nosotras hemos abierto. Vosotros o vosotras habéis abierto y ellos o ellas han abierto. Bien, una vez explicado esto, decirte que en la próxima clase te voy a compartir todos los verbos irregulares que hay en el participio. Vale, ¿ha quedado claro cómo funcionan los verbos irregulares en el pretérito perfecto compuesto? Pues una vez explicado esto, decirte que en la próxima clase te voy a compartir todos los verbos irregulares que existen en participio. De momento, hoy te comparto cómo se forman las oraciones con el pretérito perfecto compuesto en español. En primer lugar, te muestro las oraciones afirmativas, las cuales se forman con un sujeto, que puede ser cualquiera de los pronombres personales que hemos visto anteriormente. En esta ocasión te uso el yo, luego habría que usar el verbo haber conjugado,
que funcionaría como auxiliar, luego el verbo principal en participio, que sería cantado, del verbo cantar, el cual debe acabar en ado porque es un verbo de la primera conjugación, viene del verbo cantar. Y por último, un complemento, una canción. Yo he cantado una canción. Recuerda que el complemento lo puedes incluir en la oración o no. También puedes decir yo he cantado. Incluso en español también puedes omitir el pronombre personal. Puedes decir he cantado una canción, sin decir el yo. Ya sabes que al conjugar el verbo haber y decir he, te estás refiriendo a la primera persona del singular, incluye al yo. Vale, ¿cómo se formaría la interrogativa? Primero se coloca el auxiliar, has, luego el verbo principal en participio, cantado, y luego el sujeto, el cual concuerda con el auxiliar has, y que además puede omitirse si quieres, y por último los complementos, una canción. El pronombre personal, tú, lo podrías colocar incluso al inicio de la pregunta. ¿Tú has cantado una canción? También sería correcto decirlo de esta forma, aunque generalmente en este tipo de preguntas no lo usamos. Solemos decir, ¿has cantado una canción? Y finalmente las oraciones negativas. Estas se construyen igual que las afirmativas, pero después del sujeto y antes del auxiliar se dice el adverbio de negación correspondiente, que puede ser no o nunca. Mira entonces cómo sería. Primero el sujeto, yo, luego el adverbio de negación no o nunca, después el auxiliar, que es el verbo haber conjugado, el verbo principal, cantado, y por último los complementos, una canción. Yo nunca he cantado una canción o yo no he cantado una canción. También podrías omitir el sujeto, también puedes decir nunca he cantado una canción. Ya sabemos que la conjugación del verbo haber en corresponde a la primera persona del singular. Bien, genial, continuemos, pero antes de hacerlo me gustaría saber qué te está pareciendo la clase. Déjame en los comentarios tus impresiones y si tienes alguna duda sobre el pretérito perfecto compuesto en español, compártela ahí abajo y así aprendemos todos. Recuerda también suscribirte al canal si aún no lo has hecho, que es gratis para ti y a mí me anima mucho a seguir trabajando en estos vídeos. Si le das al botón de like, no solo ayudas al canal, sino que también ayudas a otras personas que, como tú, estén interesadas en aprender español a encontrar este contenido. Recuerda también que en la caja de la descripción del vídeo te comparto algunos libros en español que te pueden ser muy útiles si estás estudiando el idioma o si estás preparándote para un examen DELE. Bien, dicho esto, ahora te voy a explicar cuándo debes utilizar este tiempo verbal, las reglas gramaticales del pretérito perfecto compuesto. La primera de ellas dice que se usa este tiempo verbal para hablar de acciones o situaciones pasadas ocurridas en un periodo de tiempo que llega hasta el día de hoy. Y para ello usamos adverbios de tiempo como hoy, este año, este mes, esta semana, esta tarde, etc. Mira los ejemplos. Hoy me he levantado tarde, he estado en casa todo el día. El segundo ejemplo, Lara ha salido todas las noches esta semana. O el último ejemplo, este mes hemos ido al cine 3 veces. Como puedes ver en estos ejemplos, se están describiendo acciones que se han venido realizando desde un periodo del pasado hasta el presente, hasta el día de hoy. Bien, segunda regla gramatical. El pretérito perfecto compuesto se puede usar para hablar de acciones o situaciones pasadas inmediatas, con expresiones como hace poco, hace un momento, hace un rato, hace 5 minutos, etc. Por ejemplo, he comido con Juan hace un momento, o juego muy mal al tenis, he aprendido hace poco. Como puedes ver en estos ejemplos, las situaciones acaban de ocurrir hace poco tiempo y hemos usado estos adverbios de tiempo, hace poco, hace un momento, etc. Vale, otra regla gramatical más. Esta dice que el pretérito perfecto compuesto se suele emplear para dar noticias recientes. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿No lo sabes? El jefe ha dimitido.
O mira el otro ejemplo, el Real Madrid ha ganado la Liga de este año. Estos son noticias y para darlas usamos el pretérito perfecto compuesto, porque han ocurrido recientemente. Vale, siguiente regla gramatical. En pregunta se suele emplear con alguna vez para preguntar por experiencias pasadas. Por ejemplo, ¿has estado alguna vez en Londres? ¿Have you ever been to London? ¿Habéis compartido alguna vez vuestra experiencia? ¿Have you ever shared your experience? En español, alguna vez equivale al ever en inglés. Vale, la siguiente regla gramatical dice que este tiempo verbal se usa mucho con el adverbio de negación nunca para indicar falta de experiencia. Por ejemplo, no hemos visto nunca un delfín en el mar. O mis hermanos no han salido nunca de España. Estos dos ejemplos indican experiencias, en este caso, falta de experiencia. Y para ello usamos este tiempo verbal. Del mismo modo, para hablar de experiencia que sí has vivido, también usas el pretérito perfecto compuesto, el present perfect. Siguiente norma, se usa este tiempo verbal para hablar de acciones pasadas con consecuencias en el presente. Informa de las causas de una situación presente. Por ejemplo, una consecuencia puede ser que llegas tarde y la causa de esa consecuencia es que te has quedado dormido. En el segundo ejemplo, estás cansado, estoy cansado. Y la causa de ese cansancio es que has trabajado demasiado. Por lo tanto, en este caso utilizas el pretérito perfecto compuesto. Estoy cansado porque he trabajado demasiado. Llego tarde porque me he quedado dormido. Bien, visto esto, vamos con otra regla. Esta dice que este tiempo verbal se usa con los adverbios ya y todavía no para decir o preguntar si una acción se ha realizado o no antes del tiempo presente, antes de ahora. Mira los ejemplos. El adverbio ya. Este se usa con frases afirmativas. Por ejemplo, ya he terminado de cenar. I have already had dinner. También el adverbio ya se usa para hacer preguntas. Por ejemplo, ¿has terminado de cenar ya? También puedes decirlo en otro orden. Puedes decir, ¿has terminado ya de cenar? Las dos opciones son correctas. ¿Cómo traduciríamos esto al inglés? Have you finished your dinner yet? Y por último, todavía no. Todavía no se usa para hacer frases negativas. Por ejemplo, ¿todavía no has terminado de cenar? Haven't you had dinner yet? ¿Ves cómo funcionan estas construcciones? Pues ya sabes, si hay alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahora, ahí en la sección de comentarios tienes un espacio para preguntar. Bien, siguiente norma gramatical. Algo con lo que debes tener mucho cuidado. Cuando utilizas este tiempo verbal, la forma de participio no cambia nunca, es siempre igual, como te he dicho antes. Y el verbo haber conjugado y el participio siempre van juntos. No puede haber nada entre los dos. Por ejemplo, hoy he estado en casa de la abuela. Como puedes ver, tienes el verbo haber conjugado y seguidamente el participio, el cual no cambia. En el segundo ejemplo, me he levantado temprano, es igual, tienes el verbo haber, seguido del participio levantado. Lo que no puedes hacer de ninguna manera es esto, me levantado temprano. El pronombre me no se puede usar entre el verbo haber y el participio. Eso es a lo que me refiero cuando te digo que el verbo haber y el participio deben ir juntos. Bueno, bilingüe, hasta aquí la clase de español de hoy en cuanto al uso del pretérito perfecto simple en español. Recuerda que en la caja de la descripción del vídeo te dejo libros de gramática que te pueden servir si estás estudiando español. Y ahora sí, me despido. Espero que esta nueva clase de español te haya sido útil. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Si te gustó el vídeo, me harías un favor a mí y a todas las personas interesadas en aprender español que destrozaras el botón de me gusta. También activa campanita, notificaciones y todo lo que te avise cuando suba una nueva clase de español. Keep calm, learn Spanish. Hasta luego.